Explicación del estudio de caso que se trabajó en la materia de este mes. Y agregué aquí la carátula, mi nombre, el nombre del maestro, materia de estudios de casos clínicos. ¿Qué es un caso clínico? Un caso clínico en la psicología es un estudio detallado de una persona, grupo, situación a diagnosticar, tratar y comprender problemas psicológicos específicos. El estudio de caso es, más que nada, un panorama amplio de una situación o una problemática a resolver. En cuanto a una cuestión psicológica que estamos hablando en este caso, el estudio de caso puede darnos un panorama amplio a través de varias sesiones. Depende del profesional en psicología o del profesional que ocupe el estudio de caso, el cómo va a llevar a cabo este estudio. Eh, Diversas corrientes dentro de la psicología muestran enfoques distintos. Lo que más me ha funcionado en lo personal es utilizar mm, algún tipo de pruebas psicométricas y pruebas proyectivas. En este caso no apliqué pruebas proyectivas, no apliqué pruebas psicométricas, porque se dio una canalización, ya que es un caso que yo he estado trabajando, le he estado dando seguimiento, pero el diagnóstico lo hizo enteramente la parte de psiquiatría. Continuó con el caso. Hay dos tipos de estudios de caso o de casos clínicos, que es el cerrado, donde se ha llegado a un diagnóstico final. Mm, Aquí en el caso clínico cerrado, me causa un poco de conflicto el hablar de cerrado porque nunca hay casos clínicos cerrados, nunca hay un caso cerrado. El caso clínico depende del tiempo y del espacio y del momento en que se está dando este caso o este estudio, pero nunca se cierra, aunque muchos así lo consideran, ¿no? Yo creo más que es parte del proceso y del progreso del tratamiento de algún tipo de patología. El estudio de caso abierto no se ha llegado a un diagnóstico final, pues creo que sería el más completo y el que se debería de utilizar siempre, ya que pues hay cambios constantes. El caso clínico puede ir variando dependiendo de la evolución del tratamiento. ¿Dónde se utilizan los casos clínicos? Los casos clínicos se utilizan en la medicina, en la psicología, en la nutrición. Yo creo que también se utiliza en cuanto a situaciones de fisioterapia, cualquier tipo de rama de la medicina tiene como forma de estudio un caso clínico, ya que es la manera en la cual nosotros como profesionales de la salud damos una conclusión de los hallazgos encontrados a través del seguimiento con el paciente. El caso clínico que voy a trabajar el día de hoy es de una alumna, se llama Esmeralda Crisantos Bárcenas, es de Valle de Bravo. La fecha de consulta la apliqué respecto a lo que se requería en la materia, pero ya es una cuestión que ya llevo trabajando varios tiempo. Tiene 17 años de edad, es soltera. La edad cronológica hasta esa fecha era 17 años, 11 meses y 3 días. Religión que profesa es la católica. Sexo femenino y ocupación estudiante. Me parece pertinente siempre tomar en cuenta la cuestión de la religión y de las creencias para abordar un caso clínico, ya que el pensamiento se modifica dependiendo de las creencias que se tienen y da un panorama amplio respecto a cómo trabaja la psique del paciente, sobre cuáles son las prohibiciones que tiene el paciente y las creencias que tiene el paciente. Buenas o malas, racionales o irracionales, no lo sabemos, pero son creencias que tienen un alto impacto en el desarrollo psicológico de la persona.
El motivo de consulta, la impresión del paciente. La paciente es una adolescente sexo femenino, de tez morena y complexión robusta. Asiste a consulta alineada, peinada, con preocupación evidente por su arreglo y aseo personal. Sonríe constantemente cuando se preocupa por alguna cuestión general. A veces la sonrisa es nerviosa, pero se presupone que es por consecuencia de su personalidad. No se nota incómoda al principio, ya que al hacer preguntas o intentar hacer un report comienza a mover un pie izquierdo constantemente, además de que alacia su cabello con sus manos. Conforme transcurre la entrevista, se nota un poco más cómoda e interesada, sonríe el contacto visual. Con el entrevistador, consideraciones del ámbito cognitivo, la paciente tiene indicaciones que se le dan. El seguimiento visual es conforme a la situación, parece estar consciente, responde estímulos visuales, auditivos y tiene la memoria eh, a corto y a largo plazo. Es una paciente, bueno, en mi caso personal es una alumna que, que tiene todas las cualidades de un adolescente normal en cuanto a primera impresión. Mm, de cuestiones banales no le cuesta trabajo hablar. No le cuesta trabajo hablar del diario vivir, no le cuesta trabajo hablar de las cosas que le gustan, las que no le gustan, no de trabaja que le disgusta. Eso no le causa conflicto. Le causa conflicto hablar de cuestiones más personales. Es muy reservada en cuanto a las cuestiones que tiene, bueno, al menos en las primeras sesiones. Mm, Llega a consulta el primer día porque mm, nos percatamos que comienza a tener ataques de ansiedad graves, sí, dentro de lo que cabe graves, porque llegaba a una pérdida de contacto con la realidad completa. Llanto, comenzaba a autolesionarse con las uñas, temblaba, lloraba demasiado y comenzaba a tener eh, mm, hormigueo en las extremidades, en la cara, en la espalda y también entumecimiento de extremidades. Mm, Desde el primer día que yo vi esta situación, yo la atendí con respiración diafragmática y un poco de mindfulness ya cuando empezó a tener contacto con la realidad otra vez. Me costó trabajo sacarla del trance porque no entiende indicaciones. Mm, yo en mi práctica no soy mucho de tocar a los pacientes, no los agarro, no los toco ni de los brazos ni de los hombros hasta que puedo hacer esa pregunta en la cual yo comento, puedo tocar tu mano, puedo tocar tu espalda, puedo eh, cuestiones de ese tipo, pero si no llego al contacto de la realidad en cuanto a yo lo que yo le pido, si aún está dentro del trance, evito a toda costa porque puede haber un surgimiento más fuerte de la ansiedad y de la angustia. Puede tomarse como un estímulo aberrante o un estímulo que desemboque más ansiedad y más angustia. Entonces así se atendió. Le comenté que teníamos que dar algunas sesiones porque donde yo trabajo nos da la libertad de atender a los alumnos, no como tal psicoterapia, porque no, pero sí un poco de orientación psicológica. Yo le comentaba la situación de que teníamos que hablarlo con sus padres, ella me comentaba que no, que lo podía controlar, para lo cual pues yo me esperé otra vez más y para ver cómo evolucionaba, estuve ahí cerca, sucedió luego, y entonces tuve que llamarle a sus padres, tuve que comentarles, tuve que dar la situación, hablarle con los dos y requerir que tuviera un seguimiento primero psicológico, perdón, primero médico para descartar una cuestión de orgánica. Me preocupaba porque el ritmo cardíaco subía demasiado y siempre me ha gustado abordar desde la cuestión médica general, no psiquiátrica, sí primero médica general y ya después de la psicológica. Después se le dio la información a sus padres de que requería un seguimiento psiquiátrico por la desconexión de la realidad y la frecuencia de estos ataques de pánico. Además de que por la premura de que es una escuela, no se puede tener como que una psicoterapia bien y en forma, ya que también pues como trabajo ahí, soy orientador en esta escuela, pues no puedo
como que separarme del rol de orientador para ser terapeuta, ¿no? Mm, evité también comentarle sobre la terapia que yo he dado o que doy de manera particular para que no hubiera como que un tipo de prejuicio o algo como fuera de, para evitarle que tuviera como una relación profesional más allá y se confundiera con que, es que es mi orientador, ¿no? Entonces le di la canalización para que se atendiera psicológicamente con otro terapeuta y se atendiera médicamente y posteriormente asistiera a una consulta psiquiátrica. Bueno, no creo y nunca he creído, ¿no?, que los fármacos sean siempre la solución, pero tampoco estoy eh, demeritando el poder que tiene un fármaco para apoyar con la psicoterapia, entonces me pareció pertinente darle ese seguimiento y pues continuamos. Este es su familiograma, ella viene de una familia nuclear de dos personas de edades muy similares. Su papá y su mamá son de edades muy similares, tienen una relación estrecha pero también conflictiva. El señor Ernesto, su padre, tiene alcoholismo, no lo trata, no cree tener un problema, siempre ha sido alcohólico y ha sido el problema. Ellos tienen, Ernesto y Irma tienen un matrimonio desde el 2004, en el cual mm, no se han separado como tal, se han ido, me comentaba la niña que han vivido en casas separadas, pero por poco tiempo, entonces no creí pertinente poner la separación porque siempre tenían contacto. Ella es la mayor de tres hermanos. Esmeralda es la mayor, 17 años, después sigue Ernesto de 15 años y de 6 años. Irma, Ernesto recientemente entró a la prepa, a primer semestre. Entonces ahí ya los conozco a ellos, viven en la misma casa. Recientemente Esmeralda tiene un noviazgo con un joven que se llama Arturo, que estudia arquitectura. Él le causa también conflicto, le causa un poco de angustia porque su papá pues no lo quiere. Me comenta que la situación familiar es muy difícil en cuanto a el alcoholismo de su papá. Ha habido ha visto cómo golpean a su mamá, ha visto cómo el señor termina tirado, las ha golpeado a ella y a sus hermanos. Es una persona muy conflictiva y problemática cuando está borracho y también cuando no está borracho. ¿Por qué incluir un familiograma? Me parece pertinente poner esto porque hasta antes de yo entrar a esta maestría me parecía un poco, mm, no sé, una información innecesaria, pero a través del volver otra vez a estudiar, volver otra vez a empaparme de las cuestiones psicológicas, no solamente la licenciatura, pues también estuve y he estado en varios mm, preparaciones que no son la maestría, por ejemplo, en algunos cursos, algunos talleres, y siempre me he desarrollado muy bien en la psicoterapia, pero yo creía que el familiograma era obsoleto, ¿no? También el genograma y todas estas cuestiones, pero aprendí a través de la maestría, obviamente, que funcionan, porque evalúa el funcionamiento familiar, de cómo se desarrolla la familia, cómo Esmeralda ve a su papá, cómo ve a su mamá, cómo fue, cuáles son las relaciones que se tienen, si son fuertes, si son débiles, desde cuándo iniciaron, si hubo separaciones, si hubo muertes, si hubo abortos, que también tienen que ver en la psique del paciente, identificar los riesgos biológicos, psicológicos o sociales, por ejemplo, los riesgos a consumo de sustancias, a la mala gestión o poca gestión o tolerancia a la frustración, poca gestión de emociones que los lleva a tener una personalidad adicta, ¿no? Construir una visión general del entorno familiar, pues ver cómo es la relación familiar nuclear. Con el solo hecho de ver el familiograma puedo entender y puedo dar a entender a otro profesional de la salud cómo se está desarrollando la dinámica familiar sin siquiera yo comentárselo. Identifica la dinámica del sistema familiar, igual las jerarquías, ver si las relaciones entre miembros son distantes o conflictivas o agresivas o atrayentes, igual que todo tiene una razón de ser, el por qué hay cierto apego hacia algún familiar y no hacia otro. Evaluar las relaciones entre el entorno familiar y la enfermedad, si hubo enfermedades psiquiátricas o psicológicas. Mm, yo desde el punto de vista psicológico sí considero
que, que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, pues ahí aparece la forma de cómo gestionar las emociones y la personalidad adicta. Reestructura los problemas presentes en el paciente, el cómo los vive en el presente y cómo los vivió en el pasado. Obtiene el manejo médico y campo de la medicina preventiva. Esto más que nada tiene que ver con la psicología de la salud y no con la psicoterapia, pero sí es algo importante, ya que al ser psicoterapeutas debe de tener el profesional un perfil en el cual le permita ver el panorama de una manera amplia, empezar de lo general y después a lo particular. Identifica eventos de la vida que podrían afectar como diagnósticos y tratamientos, también pérdidas familiares, abortos, accidentes, etcétera. Historia personal. La paciente refiere haber nacido en el Hospital Valle de Bravo, en el ICEMIM, el 12 de marzo de 2006. Ella es hija mayor de tres, creo que eso ya lo comenté en el familiograma. Haber tenido una infancia turbulenta porque sus padres pues tenían problemas personales, siempre había violencia familiar, violencia intrafamiliar, peleas, pleitos con tíos, con papá, una cuestión difícil en la cual pues ella vivió y tuvo que arreglárselas pues casi sola, viviendo de una casa a otra, viendo problemas donde la policía llegaba. De hecho, me comenta que inició con esa situación de pánico a muy temprana edad, pero que no sabía cómo gestionarlo, que podía ella respirar, que podía ella cambiar o jugar o hacer otra cosa y no pasaba más, pero ahora pues cuando inició el seguimiento con esta niña, no, cuando yo estuve en contacto con su situación, ya eran de manera recurrente, ya ocurrían una o dos veces o hasta tres veces por día. El protocolo en la escuela era pues llamar a la ambulancia, ¿no? Para que se le diera el seguimiento. Yo sabía y creo que todos sabemos que lo que puede suceder en un ataque de pánico cuando no es controlado puede ser hasta un suicidio o un desmayo. Entonces, pues siempre estuve o se tuvo ahí la situación de estar cerca de ella. La importancia de la historia familiar es conocer de dónde venimos y a dónde estamos, desarrollar un sentido de identidad, establecer a largo plazo la pertenencia al grupo y la comunidad, planificar nuestro presente y futuro, de dónde viene y hacia dónde va, sentir y entender y cómo piensa una persona contando su historia. La niña se siente incómoda al contar su historia infantil. Ella comentaba que lo único que quería era terminar con sus ataques de pánico, pero que no quería hablar de sus problemas infantiles. Entonces, pues, mm, dentro del report, pues sí, soy pues, trabajo muy bien con personas que ya van con algo de insight. Entonces yo preferí canalizarlo con un psicólogo que le diera el apoyo más, apegado al cognitivo conductual, que es en el aquí y en el ahora, que es lo que ella requiere. Mantengo mis reservas en cuanto al cognitivo conductual, pero si es lo que por ahora le va a servir, yo la canalicé. Entonces este trabajo yo lo estoy explicando desde la perspectiva en donde he estado en contacto con ella. Me pareció pertinente porque es uno de los más frescos y con los que más, más he estado empapado. Eh, no es una paciente estable, o sea, no es una paciente mía personal. Y todavía tengo un poquito de reservas ahí al compartir un poco de lo que viven mis pacientes cuando no es con, con quien me observa mis casos. Pero pues espero poder explicarlo de una manera más sencilla. Observaciones del examen del estado mental. La paciente en la primera entrevista se nota nerviosa, dispersa, atiende las preguntas de manera muy general y ya cree que lo que diga en sesión se lo va a comentar a sus padres. Sí, ella pensaba eso, ella tenía esa situación, parpadea mucho, se agarraba mucho la cara, se peinaba mucho una parte de su cabello, sus piernas estaban cruzadas y se veía como que estaban presionadas, se movía demasiado la pierna. Era una persona un poquito cerrada y en el lenguaje corporal también se veía. Como que esos brazos cruzados sí es difícil, ¿no? Es difícil que alguien, a lo que me refiero, ¿no? Es difícil que alguien que conoce el trabajo
dentro del plantel, como ella, pues soy orientador, soy una persona un poquito estricta en cuanto a las cuestiones académicas y educativas, entonces era difícil como que esa apertura. Es por eso que también se le dio la canalización a la atención del paciente en cuanto a las situaciones y de los primeros rasgos. Era, pues estaba dentro de lo que cabe bien cuando no había una crisis, la atención focalizada, pues la atención selectiva estaba bien y pertinente, podía enfocarse en un estímulo específico, por ejemplo, a la voz, al lenguaje corporal, podía escuchar a una persona y también al ruido y lo entendía de una manera concreta. La atención sostenida también podía tener atención sostenida cuando se le explicaba la problemática que puede desembocar, las consecuencias del por qué y qué consecuencias acarreaba si no le daba atención en este momento. Y pues entendía lo que se le decía. La atención alternante pues estaba bien dentro de lo que cabe porque podía darle importancia a lo que hablábamos y comprendía, pero también a su teléfono celular. De vez en cuando volteaba a ver el teléfono, creo que ahí estaba. Podría, en la atención dividida, sí le permitía sus cuestiones cognitivas poner atención en diferentes estímulos y uno y el otro a la vez. Creo que no había ninguna situación. Mm, a primera vista, pues no hay ninguna cuestión que le afecte a cuestiones de atención cognitivas. mm, Respondía bien. La cuestión es pues la ansiedad generalizada que ella presentaba. La impresión diagnóstica, posible trastorno de ansiedad, sí, obviamente. La necesidad de descartar una afección cardíaca, como comenté al principio, pues sí me preocupaba que hubiera una situación cardíaca, porque viene de familiares, abuelos, con situaciones cardíacas, y cuando hay una crisis de pánico y existe alguna afección cardíaca como un soplo en el corazón, pues puede haber alguna complicación. Posible relación con agorafobia por sus problemáticas con el pasado, sí, también con los ruidos. También cuando los ruidos son excesivos hay crisis. El diagnóstico psicológico y psiquiátrico, bueno, como tal el psicológico, pues ya había un tipo de ansiedad, pero el psiquiátrico sí nos arrojó y me dio un diagnóstico donde el psiquiatra le comentaba y escribía y diagnosticaba un trastorno de ansiedad generalizado, donde incurrían en todos los puntos el DSM-5, inquietud o sensación de estar atrapado, no con los nervios de punta, sí, facilidad para fatigarse también, dificultad para concentrarse o quedarse en mente en blanco también cuando había crisis, irritabilidad constante también, tensión muscular sí, a veces siente que no puede caminar, problemas de sueño sí, sueño intermitente y la ansiedad durante todo el día. Mm, a veces parece dispersa, ella por lo regular es una niña que parece dispersa, está con otras personas y habla, pero hay algo dentro de ella que la lleva a otras cuestiones más psicológicas, más introyectivas. Y pues ya, la impresión psicológica, desde el enfoque psicodinámico, era pues se evaluó el patrón del comportamiento, el patrón del pensamiento, era muy catastrófico y rumiativo, había pensamientos, pero la situación con ella es que solamente se quedan aquí arriba, se le dificulta mucho expresarlos. Cree ella que puede controlar sus ataques de pánico. Ella cree que tiene el poder para hacerlo. Se le ha dado la información necesaria, pero aún así ella cree que puede hacerlo porque comenta que como siempre lo ha podido hacer, como siempre ha estado sola dentro de su discurso, pues piensa que es una situación que puede controlar. Dificultad para manejar la ambigüedad de la incertidumbre, sí, no tiene tanta tolerancia a la frustración ni tanta tolerancia al qué pasará después. Necesidad de control y perfeccionismo también, le agrada mucho tener calificaciones muy altas. Miedo, pérdida de control y la vulnerabilidad, sí, ella le tiene miedo a sus ataques de pánico, tiene miedo porque sabe que queda indefensa para todo. Conflictos no resueltos, relaciones con autoridad y la dependencia, por supuesto, que vienen con raíces más infantiles, esperando pues pueda ya tener
ese seguimiento más profundo. Las defensas que se vieron fueron represión consciente y inconsciente, porque evidentemente habían cuestiones allí reprimidas. Por ahí yo llegué a aplicar unas pruebas proyectivas, que no tengo aquí la evidencia, pero sí llegué a aplicar pruebas proyectivas. Vi algunas situaciones traumáticas en la infancia, posiblemente algún abuso sexual o alguna violación por alguna persona cercana. Mm, la represión consciente en cuanto a no querer hablar, cuestiones que están dentro del pensamiento. Ella, cuando va saliendo de la crisis, su mente se queda no en blanco, pero se queda pensando cosas referentes quizá a eso que no se quiere hablar, y cuando se le pregunta, pues no comenta nada. Eh, lo que siempre funciona o siempre me ha funcionado es que mantenga los ojos abiertos, para los estímulos visuales cambien el enfoque del pensamiento. Negación, sí, la negación a no tener una problemática. Ella comentaba que no quería ir al médico, al psiquiatra, que porque no estaba loca, ¿no? Le comenté por ahí de la orientación psicológica que se da, que ir al psiquiatra no es algo solamente de las personas que tienen dificultades graves. Le comenté que era una parte del proceso, que era una parte de su desarrollo, pero que no necesariamente ella iba a estar medicada siempre, y que no necesariamente iba a estar medicada. En esta situación sí fue medicada. El médico le recetó Xanax, alprazolam, para el trastorno generalizado de ansiedad, en una dosis de 0,25 miligramos 3 veces al día. Después la aumentó porque no cambiaba la situación del pánico, no cambiaban las crisis. Y posteriormente le iban a cambiar el medicamento porque tiene sus seguimientos cada 15 días, cada mes. Yo le recomendé que lleváramos un índice de frecuencias para ir con el médico y comentarle todas las situaciones. También las reacciones secundarias que tiene. Comenta que ha sentido muchas náuseas. Entonces en esta semana que viene va a ir al médico. Le propuse ir con una tabla de frecuencias fechada. Y sí, al parecer sí le está llevando racionalización también. Ella piensa que, que el problema es que puede controlar el problema, que ella le empieza a darle razones al pánico y comienza a decir que es porque no durmió bien, porque no comió bien, que porque se sintió estresada, y puede ser que alguna parte del síntoma sí lo sea, pero hay algo más allá adentro. Hay algo más allá adentro que con los fármacos y espero la terapia pueda salir adelante. El desplazamiento del síntoma, sí, sí existe. Por ejemplo, cuando no se vive la ansiedad generalizada, comienza el síntoma a desplazarse y da como consecuencia, después de la condensación, da como consecuencia retraimiento social, eh, y esa rumiación de pensamientos que la lleva a parecer estar presente de manera física, pero en algún otro lugar dentro del pensamiento. Y bueno, pues por mi parte sería todo con este caso clínico. Mm, eh, la materia me pareció importante y pertinente. Quise abordar este tema desde una cuestión más ecléctica, porque quiero probar un poco del eclecticismo, un poco del eclecticismo, un poco pues sí, ir sobre un enfoque, pero poder también tomar técnicas o herramientas de otros enfoques. Por ejemplo, me gusta mucho inicié con el psicoanálisis, me gustaba mucho el psicoanálisis, pero entendí cuán difícil es mantener a un paciente en psicoanálisis. Las personas requieren información rápida, quieren ver resultados más drásticos. Entonces pues me incliné por la cuestión psicodinámica y me está yendo muy bien, me está funcionando, me siento más libre también. Esto de la mano con mi propio proceso psicoterapéutico, que mi terapeuta tiene este enfoque, ¿no? Entonces
pues me gustó la concepción del enfoque con el cual me está funcionando y la flexibilidad que da el enfoque psicodinámico, y me gusta tomar algunas herramientas, por ejemplo, el genograma o el familiograma, que es una herramienta de la terapia sistémica, y, y también la respiración diafragmática, que es una herramienta de terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, este, y creo que me siento más libre. Me está sirviendo llevar de la mano la maestría con la práctica. Eh, y pues agradeciendo lo aprendido, espero que volvamos a tener otra vez este contacto dentro de la maestría. Maestro, doctor, muchas gracias por su tiempo y termina mi presentación.